has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Un saludo cordial para todos ustedes, hermanos de nuestra iglesia, también nuestros amigos y toda nuestra audiencia que está con nosotros en este día. Es un gozo poder saludarles, que el Señor les bendiga y gracias por estar cerca de nosotros. Nuestro tema de hoy es la fe de la viuda de Sarepta. Tendremos una oración antes de empezar nuestra meditación. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias por tu cuidado tierno y amoroso, tu protección. Señor, te pedimos que continúes con nosotros en medio de esta gran crisis que vive el mundo. Sobre todas las cosas, que nuestra fe esté anclada en tu trono de gracia. Que podamos nosotros estar seguros, Señor, de que estamos en paz contigo y que esperamos y aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo en las nubes de los cielos. Gracias por la esperanza, gracias por todas las promesas de las Escrituras. Rogamos que nos acompañes con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro tema de hoy, ya lo mencionamos, la fe de la viuda de Sarepta. Está registrada la historia en el libro primero de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24. Vio morir a su esposo y ahora veía impotente cómo moría todo a su alrededor. No había llovido por varios meses en Palestina. No había descendido rocío sobre la tierra. Los lechos de los arroyos se habían secado y ahora parecían caminos polvorientos. El cielo sin nubes y el aire sofocante parecían presagiar más muerte y desolación. Las flores del campo se secaron, el pasto se volvió amarillento, cayeron las hojas de los árboles, las bestias del campo se movían como esqueletos ambulantes y las cabras balaban tristemente buscando alimento. La viuda miraba cada día el cielo sin nubes
esperando contra todas las evidencias que cayese lluvia. Habían pasado ya muchos meses. La comida escaseaba y la mujer había racionado la harina y el aceite esperando que le alcanzara hasta el fin de la sequía. Ella partía el panecillo diario en forma desigual porque su hijo que estaba creciendo necesitaba todo el alimento que ella podía darle. Al verlo tan delgadito y sin energía, temía por el futuro de él y el sombrío presentimiento de que ambos finalmente morirían de hambre les sobrecogía. Su sacrificio y su juicioso plan de razonamiento alimentario parecían inútiles. Solo le quedaba lo suficiente para una comida final. La viuda salió de la aldea de Sarepta bajo el sol calcinante a fin de buscar un poco de leña y cocinar su última comida. La historia de esta viuda es un ejemplo para nosotros de cómo la fe en Dios puede sostenernos en situaciones de crisis. Y ciertamente estamos viviendo una gran crisis en nuestros días. El reino de Israel había caído en la idolatría. La adoración a Baal, un dios pagano, era la religión oficial. Dios había desafiado dramáticamente a Baal, el dios de las tormentas, declarando por medio de su profeta Elías que no habría más rocío ni lluvia, sino por su palabra. Está registrado en Primero de Reyes 17:1. Elías se había escondido junto al arroyo de Kerit, mientras la tierra de Israel se marchitaba bajo la devastadora sequía. El arroyo finalmente se secó y Dios ordenó al profeta ir a Sarepta. Sarepta estaba ubicada sobre la costa del mar Mediterráneo, entre Tiro y Sidón. De este territorio de Fenicia había venido la terrible reina Jezabel. Ustedes recuerdan las historias de Jezabel. Uno de los importantes dioses nacionales de Fenicia era precisamente Baal, y Jezabel, la esposa del rey Acab, importó y fomentó la idolatría, la adoración a Baal en el territorio de Israel. Allí, en el mismo centro de la adoración a Baal, Dios hizo conocer su presencia y su poder. Dios usa la necesidad del profeta para enviar su bendición a una mujer en la lejana Sarepta. Como cristianos sufrimos y sentimos dolor y necesitamos obtener el consuelo de Dios cuando estamos en medio de las crisis de la vida. Pero también debiéramos estar atentos para ayudar a otros que no profesan la fe que nosotros tenemos. Fatigado, sofocado, lleno de polvo, Elías llegó a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella ya se estaba yendo, le volvió a hablar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, según Primero de Reyes 17, 10 y 11. La viuda que estaba juntando leña a fin de hacer su última comida para ella y para su hijito, reconoció de inmediato a Elías como un creyente en Jehová Dios. El texto bíblico no dice de qué modo esta viuda se dio cuenta quién era Elías y que adoraba a Dios. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijito, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la expectativa triste y sombría que tenía esta mujer. Pero Dios envió al profeta para ayudarla. En ese hogar azotado por la pobreza, el hambre apremiaba y la escasa provisión parecía a punto de agotarse. La llegada de Elías en el mismo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para sustentar su vida,
probó hasta lo máximo la fe de ella en el poder del Dios viviente para proveerla y darle lo que necesitaba. Pero aún en su extrema necesidad reveló su fe cumpliendo la petición del forastero, que solicitaba compartir con ella su último bocado de alimento. Ella parece un instrumento poco común de Dios. Es viuda, no es israelita. El pueblo de Israel tenía provisión para las viudas, no así los pueblos paganos. No tenía posición social, ni influencia, ni poder. Ella misma estaba a punto de morir de hambre, pero decide alimentar al siervo de Dios. ¿Sabes lo que es quedarse sin un centavo, teniendo la responsabilidad de alimentar a una familia completa? ¿Qué es lo que se puede hacer en esas circunstancias? ¿Recuerdas buscar unas monedas en la casa, en los rincones, en los armarios, y después buscar debajo de los tapetes del auto por si rodaron allí algunas monedas? Buscas también de los juguetes de los niños. Sorprendente es la estrategia divina de usar a esta viuda pobre para alimentar a su profeta. Dios no nos ha escogido por ser fuertes, sino a pesar de nuestra debilidad. Gloria a Dios. Según 2 Corintios 12:9. Dios no nos ha escogido por nuestras riquezas, sino a pesar de nuestra pobreza. Las viudas eran personajes secundarios en el mundo bíblico. Si no tenían hijos que se ocuparan de ellas, eran víctimas fáciles de estafas y abusos. Tenían pocos recursos legales. Estas mujeres sufrían más todavía en tiempos de hambruna o de escasez, como en este caso, provocadas por la sequía. Cada familia luchaba por sobrevivir y no había limosna para las pobres viudas. El profeta, sin embargo, le pide a esta mujer que lo alimente. Desde la perspectiva humana, la viuda no es una buena candidata para asistir y alimentar al siervo de Dios, y la provisión que le queda es solo un puñado de harina y un poco de aceite antes de entregarse a una agonía lenta y después a la muerte. Dios no está restringido por las limitaciones humanas. En toda esta historia es claro que Dios está en control de las circunstancias. Algo muy importante en el contexto más amplio del ministerio de Elías, en la gran batalla entre Jehová y Baal. Y algo muy importante también en medio de la crisis que estamos viviendo, provocada por el COVID-19. No son los gobernantes del mundo los que tienen el control de los eventos ni las circunstancias. Dios es quien tiene control. Y él declaró a través del profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Y es una paz superior a la que el mundo te puede ofrecer. Dios tiene pensamientos de paz para tu familia. Dios tiene pensamientos de paz para mí y para todos los que ponen su fe y confianza en Él. Según 1 de Reyes 17, 13 y 14, Elías le dijo a la viuda: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de las vasijas disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A la mayoría de nosotros nos sería más apropiado ofrecer algo a otros que pedir para nosotros mismos. El profeta no solo le pide a una persona que tiene muy poco para ofrecerle, sino también pide
que le sirvan primero. ¿Alguna vez se ha acercado a ti un mendigo diciéndote, por favor, deme algo de dinero porque estoy hambriento, no he comido desde ayer? Entonces usted le ha respondido, casualmente traigo pan en mi auto que puedo compartir contigo. Entonces aquella persona le ha dicho enojada, no, no, no quiero comer pan, yo necesito dinero. A este tipo de personas, muchos le llaman con acierto mendigo y con garrote. Está pidiendo un favor y está poniendo condición. Elías está pidiendo un favor, pero está poniendo condiciones porque es representante de Dios ante esta mujer. Al pedirle su última porción de pan, el profeta está invitando a esta mujer a vivir una experiencia de fe, a entregar a Dios todo lo que tiene. Muchas veces Dios nos invita a pasar por experiencias de fe que son para nuestro beneficio y nosotros no lo entendemos. Esto nos hace pensar en la viuda de los evangelios que dio 2 blancas, 2 monedas. Jesús dijo de ella, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando damos a Dios todo lo que tenemos, siempre salimos ganando. La mujer tenía harina y aceite para una sola comida. Al alimentar primero al profeta, ella avanzó por fe, confiando en lo que no podía ver ni comprender. Pero, ¿acaso no es la fe confiar en un Dios que no podemos ver y en las promesas que no comprendemos completamente? La fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Nos asombra la manera como la viuda de Sarepta, habiendo vivido en un ambiente de prácticas religiosas degradantes, permitió que Dios la usara. Ella respondió con fe. Y eso es lo que Dios espera de nosotros cuando vengan las pruebas. De acuerdo a Elena G. White en el libro Profetas y Reyes, la página 94, esa mujer no era israelita. Nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por Dios, pero creía en el verdadero Dios y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. Cuando Dios pruebe tu fe, pidiéndote que camines en la oscuridad, recuerda esta historia. Recuerda a esta pobre viuda que alimentó al siervo de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Qué maravilloso, según Primero de Reyes 17:15. La viuda decidió confiar en Dios. Aceptó al pie de la letra su palabra. Al ir a su casa miró la tinaja con harina, como le había dicho ella a Elías. Había solo un puñado de harina en el fondo de la misma. Ella la juntó en un montoncito, después se acercó a la vasija con aceite, inclinándola, vertió la última gota o lo que pensaba que era la última gota de aceite. Después de mezclar el aceite y la harina para hacer la masa, se dispuso a encender el fuego. En ese momento tal vez su hijo vino corriendo en su búsqueda y nos podemos imaginar el diálogo. Mamá, tengo hambre. Esa tortilla es para mí, ¿verdad? No, querido. Es para el hombre de Dios que llegó hace un rato. Él ha recorrido una gran distancia para venir a visitarnos. Pero yo tengo hambre, mamá. Lo sé, querido, pero Él me ha prometido que Dios no nos dejará morir de hambre. Ardió el fuego, la tortilla fue colocada sobre los ladrillos calientes, comenzó a dorarse y pronto el aroma llenó la humilde cocina.
repentinamente se oyó un clamor del muchacho. Mamá, yo pensé que tú habías dicho que no había más harina, pero mira la tinaja, está llena de harina. Hay mucha harina. Yo saqué la harina del fondo del cántaro. Pero ay, mira mamá, es harina fresca. La tengo en mis manos. La viuda pobre miró en la tinaja y apenas podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Había mucha harina, más de lo que había habido por mucho tiempo. Se volvió entonces a la vasija de aceite y la quiso inclinar, pero el aceite se derramó. Estaba llena de aceite. Es demasiado maravilloso. El gozo llenó el corazón de esta madre y de este hijo. Ahora piensa en el momento en que Elías, la viuda y su hijo están comiendo alegremente, dando gracias a Dios por el maravilloso milagro de multiplicar la harina y el aceite. Comieron juntos por mucho tiempo, según 1 de Reyes 17:16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Por un tiempo, tanto la viuda como Elías vivieron un milagro constante: el suministro de harina y aceite, que debiera haberles ayudado a mantener su fe firme. Y ahora, con algo tan dramático, la fe de ambos es puesta a prueba. Definitivamente, cuando menos esperamos, vienen grandes pruebas sobre nuestras vidas. Con gran dolor, la mujer le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? En otras palabras, Dios me está castigando, y para hacer morir a mi hijo. Ambos, la viuda y Elías, responsabilizaron a Dios por la muerte del muchacho. El profeta dijo entonces: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él se estaba quedando, y lo puso sobre su cama, y allí clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. 1 de Reyes 17, 19 y 20. Nosotros también podemos haber tenido una experiencia increíble con Dios, algo que nos haya marcado en forma poderosa, experiencias maravillosas de fe. Pero cuando vienen las pruebas mayores, ¿cuestionamos todavía a Dios? Cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, el sufrimiento. Es interesante el significado del nombre Sarepta. La palabra Sarepta significa el lugar donde se derriten los metales. Los creyentes necesitamos pasar por Sarepta, un lugar de prueba, un lugar donde somos derretidos, moldeados y transformados a la imagen de Dios. No nos sorprendamos de la prueba como si una cosa extraña nos estuviese pasando. Quizás estamos entrando en un proceso maravilloso en el cual veremos crecer nuestra fe. Elías tenía una relación muy íntima con Dios. Cuando clama a Dios, le llama Dios mío, de acuerdo al relato bíblico. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Nosotros nos estaríamos refiriendo exactamente al espíritu que regresa al cuerpo, ¿verdad? Porque el alma es todo el ser. Esto está en 1 de Reyes 17, 21 y 22.
Elías mismo estaba emocionado por el resultado. Por un momento le reclamó a Dios, pero ahora podía decir a la mujer, mira, tu hijo vive, ha resucitado. Además de aumentar la fe de esta mujer, esta experiencia, este milagro, estamos seguros que también fortaleció la fe de Elías para las pruebas que vendrían más adelante. La respuesta de la viuda al milagro es una declaración de fe. Ella ahora sabe que el Dios de Israel es capaz de mantener la vida y dar la vida. Y dice ella, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Había visto el milagro del aceite, la harina, y ahora un milagro mucho mayor. Jesús declaró en relación a esta historia que estamos estudiando hoy, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, según Lucas 4, 24 al 26. Fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón, una mujer que tenía fe y confianza en Dios. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, Él puede usarnos como usó a esta viuda y bendecirnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oremos. Amado Dios, gracias por el privilegio de participar de este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque hay poder en tu palabra para que nosotros podamos caminar con fe. Hay poder en tu palabra para que nosotros podamos tener gozo en nuestro corazón, aunque las circunstancias sean difíciles. Hay luz en tu palabra. Tu palabra es una lámpara que nos alumbra en los senderos oscuros de este mundo. Y rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que nos está viendo y escuchando en esta hora. Por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos, amigos. Muchas gracias por su atención a nuestros programas. Que el Señor continúe con cada uno de ustedes.